¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a los demás compañeros, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, bien, gracias. Ya listos. ¿Qué tal? Buenas noches, excelente, qué bueno que se encuentre ya listo. Buenas noches aquí en el chat también, de favor. Y vamos a dar arranque con nuestra sesión. Así que les voy a compartir pantalla para estar viendo pues los primeros puntos de la interfaz de AutoCAD. Eh, si ustedes, por ejemplo, vieron el video para la instalación o previamente ya tenían, por ejemplo, el AutoCAD instalado, notarán que el primer formato o el primer vistazo que puede mostrarles es técnicamente esta primera pantalla que nos permite pues técnicamente ver la cantidad de proyectos que estamos trabajando. Antes de adentrarme a más puntos, me gustaría conocer si ustedes ya tienen, por ejemplo, el AutoCAD o alguien hace falta por instalar el AutoCAD. Buenas noches para todos. Sí, a mí me hace falta instalar el AutoCAD. ¿Qué tal? Buenas noches. Vale, muy bien. ¿En qué punto se quedó respecto a la instalación? Esta es mi primera sesión, no estuve en la sesión anterior. Me dijeron de que acá iban a darme las instrucciones. Ah, ok, vale, vale, muy bien, entiendo. Como es su primera sesión, previamente, previamente aquí con el equipo de Planeta Virtual, se les hizo llegar, por ejemplo, algunos links extra referente a cómo son los procesos de instalación. ¿Va? También lo pueden consultar en la plataforma de Planeta Virtual. Acuérdense que también vamos a estar trabajando al par con la plataforma, en donde ustedes, por ejemplo, van a poder notar todas las sesiones asincrónicas que están llevando a cabo. Y también vamos a estar llevando, pues técnicamente los días miércoles en este horario, las sesiones en vivo. Entonces, lo que te recomiendo es que, por ejemplo, revises aquí la plataforma de Planeta Virtual. Si no tienes, por ejemplo, tus datos, pregúntalo con el equipo de coordinación. Hay varios números de WhatsApp que son, pues, técnicamente de coordinación de Planeta Virtual. Ahí los puedes rectificar para que te puedan apoyar con ese tipo de datos y así ya puedes entrar a la plataforma y visualizarlo. También la semana pasada pues dimos la bienvenida en el cual pues explicábamos cómo se va a estar trabajando de manera asincrónica y sincrónica, ¿va? Que es un 50-50, en el cual se va a estar liberando información semana tras semana para que ustedes la puedan consultar y puedan tener, por ejemplo, sus dudas para este tipo de sesiones que tenemos en vivo. Sería como que recapitulando un poco lo que vimos la semana pasada. Y también se les dio un recorrido por parte de mi compañero, un recorrido virtual en donde van pasando, por ejemplo, algunos segmentos con respecto a la plataforma. Entonces ahí puedes consultar, por ejemplo, ese tipo de información. ¿Va? Si quieres, igual lo muestro. Vamos a ver si lo tengo aquí activo. Ahí está. Esa era la plataforma. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, Sí. Vale, muy bien. Entonces tenemos, pues técnicamente, estos puntos que ustedes pueden consultar. ¿Va? Podemos irnos, por ejemplo, lecciones. Y repito, ustedes aquí pueden ver, pues técnicamente todo lo que vamos a estar viendo en esta semana. Entonces, la semana pasada fue, entre comillas, la semana cero o la semana de introducción, en donde se liberó, por ejemplo, el programa y el video tutorial de instalación. Aquí lo pueden encontrar. ¿Va? Tiene el link para la descarga, que es un formato tipo parche. Y también tenemos aquí el video tutorial en donde explico los puntos claves para que lo puedan instalar. ¿Va?
Actualmente la que yo estoy ofreciendo o la que ofrecemos es la versión 2021. Pero si en dado caso ustedes son estudiantes o forman parte de una empresa que es grande o que adquiere sus propias licencias, pueden utilizar esa para pues técnicamente abrir, por ejemplo, una versión más reciente. Ya sea, por ejemplo, 2024, 25, 26, etcétera, etcétera, ¿no? En mi caso, yo me acabo de pasar a la versión 2027 que acaba de salir hace unas semanas, a lo mucho un mes. Va, pero no se preocupen por cómo se ve mi interfaz, son los mismos comandos, son las mismas herramientas, son los mismos flujos de trabajo. Pues aquí pueden consultar ese tipo de información. ¿Va? Y repito, se les va a estar liberando este tipo de información semana tras semana. Entonces es importante que rectifiquen, repito, aquí su cuenta junto con su contraseña. Eso se los da pues el equipo. Y por ejemplo, ese será un ejemplo de la semana 1 de cómo podemos hacer la personalización del entorno de trabajo, ¿no? Se le estaría compartiendo pues unos PDFs que está hecho por mí y por parte del equipo para darle formato. Y repito, pues están los videos tutoriales que pueden ver de manera asincrónica. Son videos muy cortos, sinceramente, son de unos 10 minutos y en total juntan una hora. Entonces ustedes se pueden acomodar para ver esa hora en la semana. Pero sí, como bien indicábamos, es importante que sí lo rectifiquen, por favor, para que no se vayan a atrasar o, por ejemplo, no se sientan perdidos al momento de ver, por ejemplo, el contenido en vivo. Entonces, eso que comento, pues es una parte de lo que vimos anteriormente y de manera más resumida, ¿vale? Para que puedas obtener el software. Y de hecho, inclusive existen proveedores que pueden ofrecerles, si es el caso de varios compañeros, el software con una licencia original por un año. ¿Vale? Es un poquito más económica, viéndolo desde ese punto. ¿Va? Porque adquirir una licencia original por sí solo sí puede ser un gasto interesante para cada uno de nosotros. Entonces, ese es un ejemplo de lo que podemos hacer. O sea, tenemos muchas vertientes. ¿Hasta aquí alguna duda? Si no se puede. Muy bien. Los demás compañeros que se acaban de integrar, por ejemplo, esta semana, ¿alguna duda? Sí, solo usted mencionaba que la versión que está en plataforma es la versión 2021. Se puede trabajar otra versión, ¿verdad? Dice. Sí, pueden trabajar otra versión. O sea, no pasa nada. Solamente yo recomiendo que sea, por ejemplo, como mínimo 2018, pero por flujo, siento que se nota un poco más de la 2020 en adelante. ¿Va? Así que pueden tener cualquiera de estas versiones, ya sea 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 o en este caso yo tengo la 27. Pero repito, es la misma interfaz. Lo único diferente con mi versión, que es la más actual, es la incorporación de la IA, que es lo que comentaba también la semana pasada. Ahorita la IA está un poquito sencilla todavía. Ya se había integrado, por ejemplo, desde la versión 2025, si no mal recuerdo, 24, pero no era tan asombrosa. En esta versión 2027 ya sí llega a ser un poquito más asombrosa, pero no es tan fuerte todavía. Entonces, en ese sentido, no se preocupen. Todavía no estamos dando ese salto tan interesante entre lo que es el uso de la IA con el AutoCAD. Pero tal vez en las versiones posteriores, que es lo que yo le calculaba en su momento, yo calculaba que la versión 2028 iba a tener, por ejemplo, los grandes cambios en la incorporación de la IA. Va, pero pues ahorita como lo vemos, o como yo estoy observando, creo que puede hasta tardar un poco más hasta la versión 2029. Entonces vamos viendo cómo cambia el flujo con los años, o sea, cómo vamos a cambiar las herramientas para optimizar procesos. Entonces por eso no se preocupen, ahorita el trabajo sigue siendo tradicional, sigue siendo
la misma curva de aprendizaje. Entonces tienen la libertad de escoger cualquier versión. ¿Va? ¿Alguien más tiene alguna duda? Ninguna. Muy bien. De los compañeros que también se van integrando en esta semana, ¿tienen alguna duda? Ya sea con la plataforma o donde pueden encontrar, por ejemplo, la info. Buenas noches, yo tengo una duda. Tenía una duda respecto a los módulos. Por ejemplo, yo a la hora de meterme al módulo 1, solo me aparece lo de la semana de introducción, entonces quería saber si cada semana se va a ir desbloqueando conforme vayamos en clase o nos tendrían que salir todos. Sí, cada semana se va desbloqueando constantemente. Va, por ejemplo, el día de mañana, esta misma información ya va a quedar disponible para que ustedes lo tengan a la mano. ¿Qué otro tipo de información se va a estar compartiendo? Por ejemplo, estas sesiones que tomamos en vivo, recuerden que también yo los estoy grabando. Entonces, como lo estoy grabando, en dado caso de que no se puedan presentar por X razón, también pueden ver el video de la sesión en vivo. ¿Va? Porque llega a ocurrir que tal vez algún día no se puedan conectar y eso es normal. ¿Va? Entonces también ese video se va a estar compartiendo. Todo eso pues se los va a estar avisando al equipo de Planeta Virtual, por ejemplo aquí en el grupo de WhatsApp. Si ustedes revisan por ejemplo el grupo de WhatsApp, notarán que previamente un compañero mandó por ejemplo que tenemos sesión en vivo hoy. ¿Va? De hecho creo que aquí veo algunos compañeros que no se pueden conectar. Se les va a estar compartiendo, repito, esta información. Va, entonces sí va a estar liberándose cada semana. ¿De acuerdo? ¿Sí te queda un poquito más claro? ¿O los demás compañeros también ya les queda un poco más claro esto? Los que tienen todavía Sí, muy dudas. amable, gracias. Vale, excelente. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna inquietud con respecto a la plataforma, los links, por ejemplo, si no tienen el AutoCAD, etcétera, etcétera? Por ejemplo, pueden levantar de favor la mano las personas que todavía no tienen el AutoCAD. O sea, por ejemplo, aquí pueden alzar la mano para saber cuántas personas hasta este momento todavía no lo tienen instalado. Muy bien. Vemos que todavía son 3 personas. Puede ver que tal vez están cuarto o inclusive un quinto. Pero repito, toda esta info la pueden encontrar en la plataforma. Si no tienen los datos, repito, lo pueden consultar con el equipo de Planeta Virtual para que puedan entrar aquí a la plataforma, así como yo. Obviamente se va a ver un poquito más corto porque, repito, todo esto se va liberando semana tras semana. Va, que es parte de lo que yo les mostré en la primera sesión introductoria. También, de hecho, pueden ver el video tutorial de la sesión introductoria, la que tuvimos en vivo. Entonces, eso también lo pueden solicitar, por ejemplo, el equipo de Planeta Virtual, en dado caso de que no lo vean, por ejemplo, tan visualmente. Ahora, pues, ya que tocamos algunos puntos importantes, me voy a centrar más que nada en la experiencia que podemos tener, por ejemplo, aquí en el AutoCAD. Ciertos puntos los van a estar viendo o reforzando en las sesiones asincrónicas, porque ahí los puedo enfatizar un poco más, o viceversa, lo pueden ver en las sesiones asincrónicas y en las sesiones en vivo yo le estaría dando como que refuerzo visual
o más práctico inclusive. Entonces lo que van a estar viendo en esta primera semana es pues técnicamente la interfaz del mismo software, ¿va? Voy a explicarlo aquí de manera directa para que lo vayan conociendo. Ahorita no importa si no tienen el AutoCAD, pueden ir viendo para que lo conozcan. Entonces cuando inician el AutoCAD, de hecho miren, lo voy a cerrar. Cuando iniciamos el AutoCAD, es importante verificar, por ejemplo, que la computadora soporte, por ejemplo, el software. ¿Va? Si no, por ejemplo, ya se tarda mucho en abrir. Ahorita abrí, por ejemplo, la versión 2026. Pero se dan cuenta que es muy parecida a la versión que tenía abierta, que era la versión 2027. En ambos casos, notarán que lo tengo en inglés. Es mucho mejor tenerlo en inglés que en español. ¿Va? ¿Por qué? Por el uso de los comandos. El uso de los comandos es mucho más sencillo de aprender en inglés. Por ejemplo, para aprenderme aquí un comando en inglés solamente ocupo memorizar una letra general. En cambio, si yo tengo el AutoCAD en español, me tengo que memorizar entre 2 y 3 letras por cada comando. Entonces, ¿qué me conviene más? ¿Aprenderme una letra o 3 letras? Entonces, en este caso, pues una por términos de practicidad. Inclusive muchas empresas pues manejan así de AutoCAD. Rara vez lo llegan a utilizar en español, pero sabemos bien por este tipo de términos que lo mejor o lo que vamos a estar viendo a nivel de empresas o a nivel de despachos siempre va a ser en inglés. Entonces no se preocupen si por ejemplo no lo dominan al 100%, hay ciertos puntos que nosotros podemos interpretar de manera correcta o podemos leer. Así que yo les puedo poner en algunos puntos donde yo vean la traducción y se las pueda traspasar tal cual. De hecho, también yo les voy a enseñar algunos tips que considero importantes al momento de hacer lecturas aquí en la interfaz de AutoCAD. Entonces, no se preocupen, hay varios métodos que ustedes pueden utilizar para que lo entiendan y no se les dificulte. Pero sí es un hecho que yo les recomiendo que instalen la versión en inglés. Siempre rectifiquen la versión en inglés. Si alguien, por ejemplo, de los que están presentes o de los que no están conectados, están viendo, por ejemplo, la sesión grabada, si alguien lo tiene ahorita en español, deben de instalar otra vez en inglés. Si es posible, sí. Si es posible, sí. Hay un método que es, por ejemplo, modificar algunos datos de su ubicación. ¿A qué me refiero? Casi yo no lo empleo porque luego como que se confunde un poco el software. Como que se llega a confundir y luego como que te lo pone en español y luego en inglés. Entonces está un poquito extraño. Entonces ese método, para que ustedes, por ejemplo, no tengan que volver a instalar, por ejemplo, el AutoCAD, es primero ubicar el AutoCAD aquí en su pantalla, en su escritorio. Lo seleccionan una vez y le dan clic derecho. Al momento de dar clic derecho, van a picarle a esta opción que dice propiedades. Y va a aparecer esta ventana. Probablemente estén en otra ubicación, pero ustedes deben de ubicar la opción que dice acceso directo. Y una vez que identifiquen el acceso directo, miren, justamente aquí dice destino. Y hasta el final dice language, o sea, el idioma. Me dice que el language está en americano, ¿no? En inglés. Pero en español va a decir en ESP, me parece. Ustedes aquí lo pueden modificar, le ponen en US y le ponen aceptar. Y así pueden cambiar el AutoCAD de español a inglés. Es una alternativa, pero casi no lo recomiendo porque luego como que se confunde, repito. Luego como que se confunde el AutoCAD. Sería como que la opción más rápida que ustedes pueden aplicar en ciertas situaciones como extremas, ¿no? O de necesidad pues un poco alta.
Entonces, esa será la alternativa. La otra, repito, será pues técnicamente instalar otra vez el AutoCAD, pero eligiendo correctamente bien el idioma al inglés. Tenemos esas dos opciones. Miren, y si se preguntan, ¿pueden tener más de dos AutoCAD? Sí, miren. Yo aquí tengo la versión 2026 y 2027. Y previamente tenía la versión 2025, pero bueno, repito, no es necesario tener tantas porque solamente con una vas a trabajar. Pero si dan cuenta que es la misma interfaz, son muy similares. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? No. Vale, excelente. Sí, adelante. Buenas noches, arquitecto. Fíjese que instalé el AutoCAD, pero la versión fue en inglés, ¿verdad? Es la que usted está recomendando. Así es, la versión en inglés es la que Me yo parece. recomiendo. Ajá, entonces llegué hasta el punto donde me pide una contraseña. Y es Ah, que por cuestiones de mi trabajo, igual hoy me conecté tarde, hace como a las 47 me conecté, que llegando vengo a la casa. vale, vale, entiendo. Entonces, en su caso, trató de hacerlo mediante la opción oficial. En este caso, puso su correo, siguió los pasos y demás, ¿verdad? En la plataforma de Autodesk. Sí, lo hice por medio de la plataforma. Vi el video, eh, el tutorial, ¿verdad? Eso fue lo que hice, seguir los pasos, pero le comentaba de que había llegado hasta el punto donde me pide la contraseña. Yo sé de que pues ahí dan los pasos a seguir de la contraseña, pero mi pregunta en realidad es si vamos a utilizarlo hoy o solo la clase es sobre la instalación del programa. De momento, hoy no creo que lo utilice al 100%, porque, como bien indican, no todos tienen el AutoCAD todavía instalado. Y aparte, en cuestiones de temas, tal vez me pueda sentir un poco más rápido en temas de profundización. Aquí me refiero en uso, por ejemplo, de algunas herramientas y demás. ¿Va? Entonces ahorita lo que Ok, me pretendo, parece. Gracias. sí, Elena, ahorita lo que pretendo es enseñarle, pues, enseñarles, pues, técnicamente la versatilidad que tenemos con el AutoCAD. O sea, algunos formatos, tal vez puntos que no estoy mencionando, por ejemplo, en las sesiones asincrónicas, es lo que comentaba. Hay puntos que no voy a mencionar, por ejemplo, en vivo, pero sí los menciono tal vez en las sesiones asincrónicas o viceversa. En las sesiones asincrónicas, o sea, los videos que están en plataforma de Planeta Virtual, menciono algunos puntos, pero por ejemplo en vivo menciono otros nuevos u otros extra. Entonces, por eso comentábamos, ¿no? La metodología es 50-50%, que es en vivo y en línea, para que lo tengan un poquito más factible. Sí, adelante, Alan. Sí, súper. Paralelamente a la clase estoy tratando de instalar el AutoCAD, ya lo descargué, pero a la hora de querer abrirlo, me da un mensaje que dice el archivo tiene un formato desconocido, está dañado. Y la opción de cerrar o aceptar. Vale, vamos a tener que reinstalar entonces. Hay que, por ejemplo, desinstalar el AutoCAD. Lo podemos hacer de esta manera. Ahorita lo voy a hacer un poquito directo, no es necesario que me siga el ritmo. Más que nada para que quede grabado.
Tenemos que irnos al buscador y vamos a ponerle aplicaciones. Vale, aplicaciones. Y vamos a ir acá a inicio. Aplicaciones de inicio. Me voy acá a sistema mejor. Sistema. Déjame confundir. A ver, repito otra vez. Me voy aquí al buscador. Voy a poner aplicaciones. Vamos a poner aquí aplicaciones predeterminadas. Aquí me está mostrando, por ejemplo, algunas que yo tengo instaladas en mi computador o en mi laptop. Entonces puedo buscar alguno y lo puedo eliminar. Si en dado caso, por ejemplo, aquí no me indica que se puede desinstalar o demás, podemos picar otra vez aquí en aplicaciones y nos va a regresar como que a un punto anterior. Entonces acá me indica arriba aplicaciones instaladas. Le pico y como que se vuelve a meter a la sección. Pero así me indica inclusive los pesos y 3 puntitos. Y si yo le pico aquí, me permite desinstalar. Entonces, por ejemplo, aquí busco el AutoCAD que yo instalé. Aquí le pico a los 3 puntitos y le pongo desinstalar. Y vamos a ver, por ejemplo, todo el procedimiento que requiere para hacer la desinstalación. O sea, solamente le tenemos que dar siguiente. Y así ya va haciendo por sí solo la desinstalación. O también te puede indicar o les puede indicar que pueden reparar el software. En algunas ocasiones llega a aparecer esa opción como de reparación. Entonces lo puedes reparar y también para que lo rectifiques. O para que lo rectifiquen. ¿Va? Acuérdense que en la sesión, o más bien en el video tutorial, yo les muestro 2 caminos. El camino que es, por ejemplo, la instalación adecuada mediante un formato de licencia que pueden adquirir, por ejemplo, más que nada los estudiantes o los que están trabajando para un despacho y demás. O el formato de crack. ¿Va? El formato de crack que es como que la última opción en dado caso de que, por ejemplo, yo como persona, pues ya no soy, por ejemplo, estudiante, pero tampoco la empresa donde yo trabajo me ofrece un beneficio para poder tener una licencia original. Entonces por eso ahí les dejé esa opción como de parche, de crack, que pueden utilizar. Voy a ver si en un futuro también puedo actualizar esa versión. Siento que ya pasan un par de años por tener ese tipo de versión, pero sinceramente cada vez es mucho más complicado proporcionar, por ejemplo, un AutoCAD con parche. Y si se logra hacer, muchas veces requieren muchos pasos. De hecho, ese que yo les puse en el video tutorial es como de los más sencillos en cuestiones de pasos, porque otros deben de mover un montón el CMD, tienen que bloquear aplicaciones en red, lo cual pues altera mucho el sistema y sinceramente luego arroja un montón de pantallazos negros de que quiere hacer alguna función y no puede. Entonces como que no es lo recomendable porque estorba a vista. Va, pero así sería la opción para desinstalar. ¿Sí queda más claro, compañero? Sí, gracias, Arqui. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Todo correcto? Muy bien. Entonces, miren, voy a regresar acá a mi versión. Repito, se va a ver así su AutoCAD cuando lo inician. En este caso, la versión 2022 hacia atrás tienen una ligera interfaz distinta, pero no es tan diferente a esta. ¿Va? Lo que va a pasar en esas versiones es que no les va a mostrar pues estos iconos así tan grandotes. Lo que va a hacer las versiones antiguas es mostrarles aquí un icono grande con estas mismas opciones, lo que acá. Y van a estar sus proyectos, me parece, de momento en lista.
O sea, van a ver de este lado como lista. Es ya la diferencia, pero esto de acá arriba es igual. Y pues, repito, es la primera vista que estamos viendo al iniciar el software. Entonces tenemos muchas opciones aquí para ajustarlo visualmente. Miren, por ejemplo, yo aquí lo puedo poner en lista, como las versiones antiguas. A mí me gusta ponerlo más como en iconos grandes porque siento que es más visual. Es un poquito más llamativo. E inclusive me permite entender un poco más el proyecto que yo tengo a la mano. Ahora, también tenemos la posibilidad de que nosotros podemos buscar archivos de proyecto. Y tenemos aquí una sección de anuncios, por ejemplo, que nos menciona qué hay de nuevo con respecto a la versión 2027. Me dice que fue de hace 15 días. Es lo que comentaba, o sea, no tiene mucho esta versión que acaba de salir. Y nuestra cuenta oficial, repito, si ustedes tienen una cuenta oficial por parte de la empresa, por parte, por ejemplo, de la universidad, los que son estudiantes o demás, aquí lo pueden colocar sin ningún tema. Solamente deben de seguir los pasos que comentaba en el video tutorial. En el otro caso, que es el de crack, siguen los pasos del video del crack, que es instalar el software y copiar el archivo que está en la carpeta de medicina, si no mal recuerdo, a la ruta de ubicación del archivo original. Entonces, ese parche solamente es sustituir un elemento y ya con eso funciona. ¿Va? Pero siempre recomiendo más que nada que ustedes busquen una alternativa que sea un poco más original. ¿Va? Para que no tengan problemas en un futuro de que tal vez el AutoCAD no se pudo instalar correctamente. El AutoCAD solamente les funcionó un mes o menos. El software pierde, por ejemplo, ciertas cualidades o características visuales, porque eso llega a pasar en algunas situaciones, o se siente pues muy extraño la navegación, o sea, no sé cómo describirlo, pero se siente muy extraño la navegación. Todo esto lo explico porque yo lo he visto anteriormente con compañeros, cómo me presentan, por ejemplo, su pantalla. Entonces, sé identificar todos los puntos cuando pues no están funcionando adecuadamente. ¿Va? Siguiendo aquí con la misma interfaz que tenemos dentro del software del AutoCAD, del lado izquierdo, para las versiones más recientes, tenemos la opción de abrir y de nuevo. Para que estos, por ejemplo, lo vayan anotando, es importante que ustedes sepan lo siguiente. Los formatos de AutoCAD tienen una terminación, ¿vale? Y esa terminación se conoce como .dwg. Un archivo .dwg es de AutoCAD. Va, a lo mejor lo conocen un poco ya por encima. O por ejemplo, porque ya han visto otro tipo de aplicaciones que también tienen este tipo de terminologías especiales para los softwares. Va, por ejemplo, a lo mejor conocen uno que es muy común, que es el WinRAR. Y tiene, por ejemplo, la terminación .rar. Este es un archivo comprimido, ¿no? Pero repito, para el caso de AutoCAD, son archivos .dwg. Son archivos de dibujo, significa drawing. Tenemos otros archivos dentro del AutoCAD que son un poco especiales o que también nosotros podemos abrir aquí dentro del AutoCAD, porque el AutoCAD también es capaz de abrir ciertos archivos que son de otro tipo de softwares. Por ejemplo, el 3D Max, por ejemplo, el SketchUp, el Revit, entre otros. Y también tenemos acá otro tipo de formato aquí dentro del AutoCAD que es .dwt, que significa Drawing Template. O sea, es un archivo de plantilla. ¿Va? Y sinceramente, muchos aquí es donde tal vez se llegan a confundir en un futuro. Porque no les quedó muy claro cuando lo empezaron a notar o a visualizar. Pero aquí se los explico de manera adecuada. Entonces, comentaba, el DWG, pues son estos archivos que vemos. Son mis archivos de dibujo. El DWT son las plantillas. Esas plantillas pueden tener ciertas configuraciones. Y por defecto,
nosotros estaríamos iniciando con una plantilla que es de FAU, ¿va? Es una que tenemos por defecto. ¿Y quiere decir eso? Que pues técnicamente aquí el interior está vacío. O sea, no existe nada. Y así es como empezamos siempre. Con un archivo en blanco, en vacío. Pero ustedes cuando ya entran a trabajar con empresas importantes o que saben utilizar correctamente las metodologías de los softwares, las plantillas les va a permitir pues tener, por ejemplo, información anotativa, de calidad de línea, de dibujo, entre otro tipo de archivos como tablas, etcétera, etcétera, bloques. Y pues estos son diferentes, no todos son iguales. Siempre van a ser independientes. Porque cada quien hace su plantilla dependiendo de su necesidad. ¿Va? Eso lo pueden preparar para este primer formato, este primer acercamiento que vamos a tener este mes. Cuando estaremos casi cerrando, yo tanto en las sesiones asincrónicas como en vivo les voy a estar exigiendo y enseñando también a generar archivos que estén preparados para hacer plantillas, entre comillas, porque ese no es el formato real. Hay otro formato que nos permite convertirlo en plantilla. Pero es importante que primero esté muy bien como un archivo de DWG antes de ser una plantilla. Si no, pues no va a funcionar. ¿De acuerdo? Y van a tener que pues corregir mucha información y eso sería pues en lugar de ganar tiempo, pues sería pues técnicamente perder tiempo. Entonces la ventaja de las plantillas es esto mismo. Ganarle tiempo para no empezar desde cero. ¿Va? Pero repito, vamos a estar viendo en este mes las configuraciones previas que podemos hacer para que no consuman tanto tiempo cada semana que demos inicio. Claramente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en un archivo a otro. En un archivo a otro yo le voy a traspasar ciertas cualidades. ¿Va? ¿Si les queda más claro los formatos DWG y los formatos DWT? Sí, adelante. Ok, muy bien, excelente. Entonces, les está quedando claro estos puntos. Vamos a seguir viendo qué tenemos en esta primera interfaz. Tenemos los archivos que podemos abrir constantemente. Todos estos son, pues casi la mayoría desde cero. Repito, ya cuando estén en una empresa se les va a hacer más fácil o ustedes mismos pueden generar sus propias plantillas. Todo depende de cómo trabajen. De hecho, va a ser importante que rectifiquemos eso al final para que yo les pueda dar algunos datos más realistas. ¿Va? Porque no todos, por ejemplo, trabajan con metros. Hay personas que están trabajando con milímetros, por su tipo de área, su disciplina o su ocupación. Hay otros que trabajan en centímetros o en dados casos, es un poquito más raro para nosotros, utilizan el sistema imperial. ¿Va? De hecho, lo voy a poner aquí como un ejemplo para que también lo entiendan un poco más fácil. El sistema imperial y el sistema métrico. Sistema imperial métrico. En el imperial, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por ejemplo, lo más común, pulgadas, pies, yardas, etcétera. Son unidades de medida. Y eso también se puede indicar en peso porque es otro sistema igual. En el caso métrico, tenemos los más comunes que son, por ejemplo,
centímetros y metros, ¿no? Entonces, por eso comentaba, no todos trabajan con el mismo sistema de unidad. Pero repito, la mayoría trabajamos más que nada con el sistema métrico. Pero repito, sí hay casos que utilizan el sistema imperial. Y lo más comunes son pulgadas. ¿Va? Entonces, eso lo vamos a identificar más adelante. Porque cada quien puede utilizar un sistema de unidad distinta. Entonces yo les recomiendo que se vayan sobre su unidad y no tanto sobre la unidad que yo utilice constantemente en mis flujos. Va a tratar de no copiar, por ejemplo, mi configuración para que no se confundan. No se confundan en su propio criterio. Yo trabajo, por ejemplo, con metros para mi rama que es arquitectura. ¿Va? Pero, por ejemplo, hay diseños interiores que utilizan milímetros porque necesitan una precisión más alta por el tipo de objeto, el mueble o lo que están diseñando en este campo. Entonces, esa sería como que la información que yo les puedo dar con respecto a estos dos sistemas. Regresando acá, bueno, comentaba, los proyectos los tenemos aquí visualmente. De hecho, aquí tengo una sección que me dice reciente. Puedo ver, por ejemplo, los proyectos que puedo cargar a la nube. Esto lo tengo que probar porque me comentaron que en la versión 2027 la información por flujo de trabajo colaborativo es mucho más óptimo. ¿Por qué? Porque ya se está gestionando o ajustando aplicaciones que ya existían, pero se están integrando con una licencia original. Va, pero de todas formas, ese punto solamente se los voy a comentar por encima. Va, tengo que revisarlo porque es nuevo de la versión 2027. ¿Va? Y acá pues tenemos algunos puntos importantes que podemos considerar. Y ustedes lo pueden leer. Acá abajo, en el formato de lecturas, aparecen, por ejemplo, muchos tips que ustedes pueden consultar. Repito, yo sé que vienen en inglés, tanto las lecturas como los videos tutoriales, pero no es tan complicado de interpretar. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí con el de Centerline. Voy a poner aquí más información. Y miren, acá me indican cómo puedo utilizar estos dos comandos. Es, por ejemplo, puntos que yo menciono dentro de su aprendizaje, cómo lo podemos aplicar. Se dan cuenta, los Centerlines, los Centermax para una pieza mecánica. Porque hay personas que son de ingeniería mecánica o diseño industrial. Entonces, miren, ¿por qué aquí me lo está mostrando en español? Y acá, ¿por qué está en inglés? Porque yo aquí le dije que me lo mostrara en español, solamente la lectura. Se preguntarán, ¿cómo hice eso? Es muy sencillo. Solamente me enfoqué acá arribita, al lado de mi cuenta, desplegué y le puse español. O por ejemplo, aquí lo regresé en inglés. Entonces se dan cuenta que no pasa nada, porque no me afecta, pues, pues técnicamente a mis comandos directos o a mis herramientas directas, sino solamente la lectura que yo puedo tomar como referencia de apoyo. Entonces, es algo que yo les recomiendo para que empiecen a entender el software. Una recomendación que, por ejemplo, siempre doy a cualquier compañero o alumno que está aprendiendo en este caso el AutoCAD es que generen su propia bitácora. Hagan una bitácora donde hagan anotaciones de los comandos que van aprendiendo, de las funciones que van aprendiendo y también de las herramientas que pueden aplicar. Al ver toda esta información en conjunto se les va a hacer más fácil entender el AutoCAD y aprenderlo, porque estarían reforzando varios puntos al mismo tiempo: escritura, lectura y pues técnicamente casos visuales y manuales. Entonces sería una integración casi total. Entonces pueden seguir ese tipo de tips. Y repito, no importa si lo tengo yo de vez en cuando en inglés. Son lecturas que no son tan complicadas. Y si en dado caso, pues yo veo que tal vez una traducción no me coincide muy bien en mi mente, pues ya lo cambio al español. Pero pues en sí trato de dejarlos yo siempre en inglés, porque luego las traducciones en español llegan a cambiar un poquito.
por el origen, por la zona y demás. O sea, como que luego es una mezcla de todos los españoles, los de Latinoamérica, los de España y demás. Entonces luego llega a ser un poco confuso. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? Por hasta el momento no. Vale, excelente, compañero. Los demás compañeros o compañeras, ¿alguna duda? ¿Todo bien aquí? Excelente, muy bien. Entonces, todo esto lo pueden consultar. Igual los videos los voy a mandar pues técnicamente aquí mismo. Que pueden activar los subtítulos y lo pueden marcar inclusive en español. Entonces, pueden consultar todo esto porque son recursos que les ofrece, pero muchas veces no los conocen o los omiten. Entonces, yo sí les recomiendo que los rectifiquen. Va, por ejemplo, si yo paso por acá, me indica cómo yo puedo pasar, por ejemplo, un objeto 2D a un 3D. Mediante el formato de Press Pull o mediante el formato de Extrude. Entonces, por ejemplo, aquí lo inicio. Me indica que en esta lección voy a estar aprendiendo, pues técnicamente la transformación de estos objetos 2D a un 3D. Entonces, eso es lo que comento. El uso del software del AutoCAD funciona para muchas disciplinas. Me ha tocado, por ejemplo, alumnos que son, por ejemplo, de diseño inclusive de modas, lo cual me sorprendió mucho en su momento, pero pues técnicamente se los estaban empezando a solicitar. Entonces, como tal, el AutoCAD sigue siendo la herramienta principal de muchos. Y pues técnicamente el siguiente salto depende de la disciplina o de la rama. Va, por ejemplo, desde mi lado como arquitecto o inclusive para los ingenieros civiles. El siguiente salto que estamos logrando es el salto al flujo BIM. ¿Va? Que es el uso adecuado, por ejemplo, de estas herramientas como Revit y demás. Yo, por ejemplo, uso este tipo de herramientas para hacer pues ya los modelos de manera más directa o presentar pues algunos puntos de manera más sencilla desde mi punto de vista dentro del despacho. ¿Va? Porque depende también del despacho. Hay despachos que solamente utilizan, por ejemplo, el Sketch o el 3D Max, entre otros, ¿no? Entonces hay muchas alternativas. Entonces se dan cuenta que aquí es una guía que les está ofreciendo el AutoCAD. Esto mismo que está presentando son los mismos puntos que yo les explico en las sesiones asincrónicas. Repito, de manera un poquito más puntual, para que ustedes lo vayan checando poco a poco. Y algo que también recomiendo mucho es que si ustedes tienen un poco de temas con la computadora, por ejemplo, en navegar o en dar algunos primeros pasos, sí les recomiendo mucho que se tomen una capacitación en computación. Va, para que no se sientan un poco perdidos, porque ha pasado que hay compañeros que no pueden seguir el ritmo. Y no es tanto porque vayamos muy rápido, sino más bien porque no dominan los TICs, que son las tecnologías de información y comunicación. En este caso, la computadora. Entonces, es un formato de lenguaje también. Entonces, en dado caso de que alguien tenga temas con esos, dense su tiempo de practicar también el uso de la computadora o de la laptop para que no se sientan perdidos. ¿Va? Porque sí los va a limitar mucho en aprender software. Muy bien. Entonces quería mostrarles eso. Se dieron cuenta cómo lo transformó muy rápido. Y ese tipo de información, repito, lo pueden visualizar. Abajo van a poder ver, por ejemplo, más vínculos que les va a estar mostrando el mismo software. Este igual lo podemos ver en las versiones antiguas. Que me indica, por ejemplo, qué hay de nuevo, ayuda en línea, el foro de la comunidad, soporte técnico y pues algunos puntos que consideramos importantes, como el AutoCAD Web y el AutoCAD Mobile. Va, el AutoCAD Web, sinceramente, fue un gran acierto que se incorporó hace un par de años para que, por ejemplo, ustedes puedan trabajar en nube y en conexión.
Y esto únicamente funciona con las personas que tengan una licencia original. Si no tenemos, por ejemplo, la licencia original, nos va a indicar que teníamos que comprarla o algo por el estilo. Pues aquí yo voy a entrar nada más únicamente el ejemplo visual. Y esa sería como que otra alternativa, en dado caso de que no tengan, por ejemplo, el AutoCAD instalado. Obviamente sí requiere RAM, que es la RAM. Es la memoria virtual que tenemos en las laptops, en las computadoras. Entonces, acuérdense que también en los videos, o en este primer video que ustedes vieron, mostraba cómo ustedes pueden visualizar los componentes de su laptop o de su computadora. Yéndose a este equipo, y aquí en la parte en blanco le pueden dar clic derecho para indicarle propiedades. Entonces manda a ver, por ejemplo, la tarjeta de video, su memoria RAM, su procesador y demás. Entonces, si su memoria RAM es muy baja, aunque, por ejemplo, estén utilizando la versión web, se va a trabar mucho. Entonces, se va a trabar mucho, por ejemplo, el Chrome, porque luego inclusive el Chrome utiliza demasiados recursos. Utiliza muchos recursos de memoria RAM. La cuenta que me dice que estaba utilizando casi 2 gigas y medio. Y mi AutoCAD por sí solo nada más utiliza 200 megas. O sea, hay que ver qué navegador es conveniente. En muchas ocasiones, por ejemplo, hay personas que utilizan el navegador Edge, que anteriormente se llamaba Explorer. O existen navegadores como el Opera o el Mozilla, que es de Firefox. Entonces, hay varios que pueden probar también en dado caso de que requieran este tipo de puntos. ¿Y por qué lo comento? Porque desde mi punto, me ha pasado que luego tengo que salir por términos laborales y no puedo llevarme pues mi computadora porque yo tengo una computadora de escritorio. Entonces tengo que utilizar, por ejemplo, la lap, pero tal vez la lap no la puedo llevar por X razón. Entonces puedo pasarme a un café internet y desde ahí yo me puedo conectar para entrar al AutoCAD web y puedo trabajar sin ningún tema, porque miren, se dan cuenta que es muy parecido y repito, funciona únicamente con las personas que tengan la licencia original. También, si ustedes se preguntan, hay una versión de prueba, pero creo que nada más son de entre 15 a 30 días. Pues también ahí lo pueden checar. Pero en sí, pues, repito, esto está disponible con las licencias originales. Aquí tengo un archivo que es de apoyo. Miren, lo abro. Y se dan cuenta que aquí me está mostrando la infraestructura de una zona. Entonces es meramente puro 2D. Todo esto es meramente 2D. No está integrando todavía el formato 3D, pero esto me funciona. Porque aquí yo activo mis comandos. Y genero el dibujo. Pero todo esto lo estoy haciendo desde la aplicación. Entonces es algo muy interesante que ustedes pueden probar. Obviamente guardan, lo pueden guardar inclusive en la computadora o en una memoria USB. Ya es cuando estén en su equipo principal, ya traspasan la información porque son archivos compatibles. Y miren, aquí está lo que mencionaba. .dwg, un archivo de dibujo. ¿Va? Entonces, es algo que pueden adquirir también. Va, en el caso, por ejemplo, del AutoCAD Mobile, para celulares, sinceramente, todavía le falta mucho. Porque yo lo tengo, ya lo he probado, no me gustó cómo está operando todavía. Es muy simple. Sin embargo, para el caso de las tablets, siento que ahí sí se nota un poco más la diferencia. En el caso de iPad, no estoy muy seguro si esté disponible la versión. Creo que solamente como para el sistema operativo de Android. ¿Va? Vamos a rectificarlo aquí. Ok, me está mandando al web, pero bueno. Quería ver más que nada, por ejemplo,
las herramientas que se pueden utilizar, porque yo recuerdo que una vez entré a rectificar la información y vi que estaba pues técnicamente el celular, una laptop y una computadora. Pero sí comento que en el caso de las tablets es un poco mejor para ese tipo de formatos. Desconozco hasta qué punto se puede llegar, pero sí es mejor que en el caso de celular. ¿Va? Entonces, eso es lo que podemos ver de momento en esta primera interfaz. Acá están los anuncios, repito. Acá ustedes pueden mandar retroalimentación para que se puedan mejorar las siguientes versiones o la versión actual. Y en las laptops que son un poquito más viejitas o que no tienen tanta potencia, aquí sale una opción que dice acelerar gráficos. Si no aparece nada, no lo tienen que activar porque su misma computadora o su misma laptop es bastante buena. Y ya se activa por sí sola para sacarle el máximo rendimiento. Entonces, hasta este punto, ¿tienen alguna duda? No, ninguna duda, todo correcto. Todo bien. Muy bien, excelente. Me gustaría mostrarles otra faceta de la interfaz. Así como lo hice, por ejemplo, con el AutoCAD Web, yo aquí le voy a indicar que me abra algunos de estos archivos. En este caso, voy a hacerlo yo aquí como nuevo. Voy a picar aquí nuevo. Y esta sería, por ejemplo, la plantilla que yo comentaba que viene en vacío. O sea, no existe nada. Aquí le puedo indicar nuevo dibujo. Y aquí está en vacío. O sea, esta es la plantilla en vacío que siempre tenemos todos por defecto. Repito, sí se puede manipular y sí se puede integrar de otra manera dentro del software para que trabaje mucho más eficaz. Pero siempre nosotros abrimos un archivo en blanco. ¿Va? En el caso de Mac es ligeramente distinta la interfaz. Ahora que estoy recordando porque mencionaban que necesitaban, por ejemplo, la versión de Mac. ¿Alguien de aquí está utilizando ahorita la versión de Mac? Sí, yo lo tengo, solo que no he bajado el AutoCAD. Vale. Entonces, en tu caso, pues la versión es un poquito más sintetizada en ciertas funciones. Porque pues técnicamente AutoCAD no fue preparado para tanto para Mac, sino más bien para el sistema operativo de Windows. Entonces, por eso aquí en Windows podemos ver más herramientas que en el caso de Mac. Y la diferencia entre estos dos es que en el caso de Mac, la cinta de herramientas está del lado izquierdo y las propiedades del lado derecho. Más se va a ver así, pero son casi los mismos símbolos, porque sí llegan a cambiar un poco. Y los comandos, repito, también son exactamente los mismos. Ahí sí son los mismos. Si yo pongo, por ejemplo, el comando de línea, en el caso de Windows, funciona. Si yo pongo el comando de línea en el caso de Mac, funciona. ¿Va? Esos sí son iguales. Lo único que sí es diferente, repito, es la interfaz de cómo estamos viendo el software. ¿Sí, adelante? Pero entonces, ¿será que mejor no puso? Tengo por ahí una de Windows, me pasó esa. Si tiene la oportunidad, sí. O sea, si tiene el equipo, sí lo puede hacer. ¿Va? Está bien. Si no tiene su equipo, no se preocupe, utilice su Mac. Y si ya está acostumbrado al uso de Mac, desde ahí trabaja el AutoCAD. Va, pero repito, si hay una ligera diferencia en la interfaz. Y ciertas herramientas están un poco más optimizadas porque no existen como tal. O sea, no fueron pulidas al 100. De hecho, por eso cuando ven los requerimientos mínimos entre los dos AutoCADs, en el caso de Mac,
solicita casi entre un cuarto o inclusive hasta la mitad de menos requisitos que en el sistema de Windows. Por ejemplo, si aquí en el Windows me pedía 8 GB de RAM, en el caso de Mac me va a pedir como 4 GB solamente de RAM. Entonces, pues comento algunos puntos que no están existiendo en ese caso. Ahora, regresando aquí a estos puntos principales, repito, este es un archivo en blanco. Va a ser importante que ustedes entiendan también cómo es la navegación aquí dentro del software. Y algo que sí tal vez recomiendo que vayan practicando es, por ejemplo, cómo hacer este tipo de movimiento. Se dieron cuenta que yo hice movimiento aquí de pantalla. No es necesario que lo hagan ahorita, pero cuando lo practiquen, sí les recomiendo que lo hagan, por ejemplo, de manera idónea. ¿Cómo podemos lograr esto? Esto se conoce como paneo o movimiento de pantalla. Para lograr eso, solamente debo de acostumbrarme mucho al uso correcto del mouse. Ese es otro punto importante que debo de mencionarle. No utilicen el touch. El touch es la peor idea para utilizar cualquier software, no solamente el AutoCAD. Utilicen un mouse. Para los que trabajan, por ejemplo, en laptops. ¿Por qué el touch? No, porque con el touch van a trabajar muchísimo más lentos. Y de hecho, para hacer ciertas funciones va a ser muy complicado. Entonces, el mouse, como es más versátil, lo van a sentir más cómodo, se va a hacer más rápido y demás. Entonces, eso que yo hice, el movimiento de pantalla, lo logré con el botón intermedio de mi mouse. Si ustedes saben, tenemos dos botones visuales. Hay un tercer botón que es casi, entre comillas, inusual para los que no lo conocen al 100%. Pero en sí hay un tercer botón que es el botón del scroll. ¿Cuál es ese? Es el botón que tenemos en la rueda del mouse. La rueda del mouse, si ustedes, por ejemplo, la manipulan, se pueden acercar o alejar dentro del proyecto o del dibujo. Y donde esté posicionado su cursor es donde va a empezar a alejarse o a hacer el zoom, miren. Entonces, una vez que identificamos, por ejemplo, la rueda del mouse, que también, repito, se conoce como scroll, le pueden picar con su dedo y van a sentir una pulsación como de un clic. Entonces, ese es el botón intermedio del mouse. Si ese botón, por ejemplo, lo presionan un par de segundos y lo mantienen, aparece una mano en su pantalla y ustedes pueden mover el cursor. Eso significa que ya pueden hacer el paneo. Entonces, este tipo de estrategias sí les recomiendo que se vayan acostumbrando porque muchas veces inclusive se pierden. De hecho, si le pican 2 veces rápidamente al botón del scroll, hace que el AutoCAD les muestre el dibujo donde se quedaron. O sea, técnicamente, por ejemplo, yo me perdí. Ya no sé en dónde estoy. Ya me alejé mucho, ya me acerqué mucho. Estoy desorientado. Pero si yo le pico 2 veces clic al botón de scroll rápidamente, se dan cuenta que me manda pues técnicamente al origen. Ahorita pues no existe nada, pero se dieron cuenta cómo me acomodó la pantalla. Y yo sé que acá abajo tengo mis coordenadas. Eso es importante de identificar. Estas son mis coordenadas de origen, que son 0 y 0. Vamos a utilizarlo también mucho en un futuro. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? No, todo muy claro. Vale, excelente. Pues acostúmbrese ahí a navegar correctamente. ¿Qué otro punto tenemos? Bueno, tenemos el clic derecho y el clic izquierdo. El clic derecho, o más bien siempre se utiliza únicamente para activar menús. No solamente en el AutoCAD, en cualquier software. Yo me paso, por ejemplo, vamos a ver al Word. Le doy aquí clic derecho, me activa el menú. ¿Se dan cuenta? El clic derecho siempre es para activar menús. Va en cualquier formato. El clic izquierdo, que yo denomino solamente como clic, me permite hacer la acción. Una acción, por ejemplo, de selección o
una acción que me permite hacer una integración. ¿Va? Entonces, es importante identificar estos dos. De hecho, notarán en mi pantalla que se ven de colores, ¿verdad? Eso yo lo configuré para que ustedes lo entiendan. En estos 3 colores distintos. Para que sepan qué clic estoy dando. Clic derecho azul, clic izquierdo rojo, botón de scroll verde. ¿Va? Entonces, así funciona el mouse. ¿Qué más podemos hacer con el mouse? Podemos, por ejemplo, hacer una orbitación que lo vamos a ver más adelante en el caso del 3D. Y es cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a mezclar las teclas del teclado con el mouse. Va, pero eso más adelante lo van a notar. Ahorita, de lo que podemos hacer, por ejemplo, de manera tradicional con el mouse, es este tipo de movimientos, el paneo, clic derecho, clic izquierdo. Y de hecho, se dan cuenta que cuando doy un clic izquierdo sobre la pantalla en blanco, o en este caso en negro, al momento de mover mi cursor, ya sea a una dirección derecha-izquierda, me lo ponen en azul o en verde. Estos son cuadros de selección. ¿Va? Los dos tienen una diferente función, pero su cualidad es técnicamente seleccionar objetos. Entonces, el cuadro azul me permite seleccionar los objetos que estén totalmente dentro de él. Si están ligeramente fuera o no están totalmente dentro, no se pueden seleccionar. En cambio, el cuadro de selección verde, que es de derecha a izquierda, me permite seleccionar los objetos con que solamente toque un pequeño segmento. O sea, se va a seleccionar de manera total. Entonces, esas son sus dos cualidades. De izquierda a derecha, luego un cuadro de selección azul. Y de derecha a izquierda, un cuadro de selección verde. Va, y repito, más adelante ustedes van a notar cómo podemos utilizar estos dos de manera mucho más efectiva. ¿Va? ¿Qué más puedo mostrarles con el caso del mouse? Tenemos el orbit, tenemos lo del zoom, el doble scroll para no perdernos, el paneo, los cuadros de selección, y repito, se pueden mezclar también con teclas, que vamos a ver más adelante. Creo que de momento con eso será más que suficiente en cuestiones del mouse. ¿Va? Para que ustedes lo vayan entendiendo y practicando en los flujos de navegación. O sea, pueden poner, por ejemplo, aquí la herramienta de círculo. Pican 2 puntos porque es muy sencillo de hacer un círculo. Solamente pican 2 puntos. Y empiezan a hacer, por ejemplo, movimientos. Se pueden acercar, se pueden alejar y demás. Esto es un ejercicio más que nada para los que no dominan mucho la computadora o el equipo. Me acercan, me alejo, hago un paneo. Si yo me pierdo, 2 veces clic al scroll y miren, me lo centra, mostrándomelo. ¿Va? Para que lo vayan entendiendo. También cómo lo pueden seleccionar. De hecho, la tecla de Escape, la que dice ESC, que está en el apartado superior izquierdo de su teclado, es para cancelar. Ya sea cancelar un comando, cancelar una selección o lo necesario que estemos dibujando. ¿Va? La tecla de Escape va a ser importante para cancelar algunos puntos. Entonces, ya que entendieron esta parte de la navegación, solamente me queda reforzar un poco lo que van a ver. En la parte superior ustedes van a ver el tema del Ribbon Tab, la cinta de herramientas. Hay ciertos iconos más pequeños que también podemos profundizar. Y en el único en el que voy a profundizar de momento de los superiores es en este de aquí. Porque eso no lo menciono en las sesiones asincrónicas. Y repito, solamente se puede encontrar en las versiones más actuales. De la 2024 en adelante. Pero en la versión 2027 es donde se siente el gran cambio. Que es técnicamente el autor es Assistant, que es la IA de AutoCAD. ¿Va? Entonces yo tengo que seguir experimentando algunos prompts. Sinceramente no he probado prompts tan complicados. Porque, repito, esta IA va a estar aprendiendo en este año para que en la siguiente versión se haga mucho mejor. Y podamos hacer cosas más interesantes. A lo mejor yo le digo a la IA que me genere todos mis ejes
a cada 3 metros. Y ya me los va a generar, ¿no? Para que yo no tenga que estar dibujando desde cero los ejes. Pero repito, ese todavía sigue siendo de momento pues un sueño, porque todavía sigue siendo muy sencilla, ¿va? Me permite hacer ciertas funciones. De hecho, también esta versión, por ejemplo, en dibujos que están un poquito más desorganizados o que son sus primeros dibujos de AutoCAD, la versión 2027 les permite integrar en la parte de vista una opción que dice limpiar geometría. Esto anteriormente ya existía en versiones, por ejemplo, más antiguas y tenía otro nombre, pero para la versión 2027 se volvió a reincorporar esta opción con otro nombre y con otros tipos de opciones. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono todo esto, no le hagan tanto caso, esto es mío. Si yo selecciono todo esto, le pongo aquí seleccionar objetos. Aquí yo tengo ciertas configuraciones previas que me permiten ver, por ejemplo, qué tan bien o qué tan mal están mis dibujos. Entonces le voy a poner, por ejemplo, escanear. Y acá me identifica, por ejemplo, todos los elementos que no están, por ejemplo, bien unidos, que no están, por ejemplo, 90 grados. Y lo selecciono y me lo identifica súper directo. Por ejemplo, aquí que está encima o algo. Existe tal vez una colisión incorrecta. O por ejemplo, son puntos que no se están tocando al 100%, miren. No coinciden con los centros reales. Entonces, aunque se vea, por ejemplo, muy bien, hay siempre pequeños fallos que van a cometer ustedes como principiantes. Entonces, esa sería como que la ventaja de la versión 2027, como que les va a permitir ver en dónde se están equivocando. Y la ventaja es que cuando lo identifican, le pueden mandar aquí su cursor y acá les indica qué pueden hacer, si cortar, mover, etcétera, ¿no? Son varias opciones. Aquí le digo cortar. No, ya me lo corrigió y ya no existe como tal el error. Pero repito, esto es únicamente exclusivo de la versión 2027. Va, solamente lo muestro por encima para que lo vayan viendo los que lo tengan. Va, pero no voy a profundizar más. Solamente voy a mencionar esto y ustedes pueden checar cómo van sus dibujos, los que van iniciando. Entonces, repito, solamente enfatizo en este caso de la IA, esa herramienta que vimos. Ya conocemos el sistema de coordenadas que mencioné, sistema de coordenadas o las coordenadas de origen. Abajo tenemos la línea de comandos y abajo tenemos más secciones que tienen que ver con el estado, con la barra de estado, para activar opciones o funciones que yo les voy a estar recomendando, por ejemplo, en las sesiones asincrónicas. Entonces, sí les recomiendo que, por ejemplo, para la siguiente semana, tengan, por ejemplo, estas opciones activas de manera correcta. ¿Va? Porque esos son lo que les va a permitir dibujar mucho más sencillo. Si no están activas para la siguiente semana, pues va a ser más complicado que ustedes dibujen, proyecten, o inclusive lo pueden dejar pasar otra semana o varias semanas, y ya cuando quieran hacer algo más complejo se les va a dificultar. O va a empezar a generar este tipo de errores de geometría que están ligeramente fuera de eje, no están totalmente rectas, no están tocando bien los puntos, etcétera, etcétera. ¿Va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No todo correcto? Va, excelente. ¿Los demás compañeros o compañeras, alguna duda, algún comentario? . 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
No, por el momento todo bien, Arqui. Ha mencionado. Vale, excelente, muy bien. Entonces, si de momento no hay más dudas, solamente me queda culminar con el uso correcto, por ejemplo, del software. Repito, lo mejor es que si logremos tener una licencia original. Repito, hay muchas opciones. Ustedes pueden consultar no solamente conmigo, sino de manera un poco más externa. Y siempre se van a ajustar a sus necesidades. Entonces no son precios elevados. Porque pues lo pueden consultar, por ejemplo, en páginas de estudiantes, que son, por ejemplo, las personas que más requieren este tipo de software. Lo pueden consultar ahí, en redes sociales como el Facebook y demás. Eso puede ser una alternativa. Si no, repito, utilicen los métodos que yo les puse en las sesiones. Vean cuál es el más conveniente, ya sea si son estudiantes o si trabajan por parte de una empresa. O en este caso la versión del crack o del parche. ¿De acuerdo? Cualquier situación que ustedes tengan o cualquier duda, recuerden que lo pueden hacer en el grupo de WhatsApp para que tanto el equipo, ya sea de coordinación, les atienda, si es ese tipo de términos, o si son términos, por ejemplo, al curso, yo ahí los puedo atender de manera general y puntual, como bien indicábamos en la sesión anterior. Entonces, con esto finalizamos con la sesión del día de hoy. Que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo miércoles para continuar. Hasta luego. Muchas gracias, Arti. Feliz noche. Buenas noches, Arqui. Hasta luego, buena noche. Buenas Feliz noches. noche, arquitecto. Hasta luego, buena noche a todos. ¿Dónde vemos la versión? Bueno, la versión lo puedes consultar en la página de autores. Y si ya tienes el AutoCAD instalado, lo pones aquí AutoCAD, te va a decir qué versión tienes. ¿Va? Si te refieres, por ejemplo, a qué versión instalar, puedes instalar, pues repito, cualquiera superior a la versión 2020. Son las que yo recomiendo un poco más porque el flujo es más parecido. ¿Va? Y ahora, si te refieres, por ejemplo, también a los puntos de la página web, es Planeta Virtual 502. Y repito, los datos tú los puedes tener o te lo puedes indicar, te lo puedes solicitar más bien al equipo de coordinación para entrar a la plataforma. 6 años atrás, vale. ¿Qué versión tienes? ¿La 2021, 22? Vale, muy bien. No hay tema. No pasa nada, eso igual funciona. Muy bien, entonces con esto finalizamos. Que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.